Tutor, compañeros, compañeras. Mi nombre es Nicolás Briceño Rodríguez, hago parte del tercer semestre de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Abierta a Distancia y el presente video es para la materia de Derecho Constitucional Colombiano 1. Vengo a hacer una presentación sobre la Constitución Política de 1991. La nombré un nuevo derecho constitucional colombiano. Primero vengo a hablar sobre mi infografía, la dividí en tres partes. La infografía, pues intento tomar muy en base como lo principal que hizo la Constitución del 91 y ya después voy a los enfoques que tuvo. La Constitución Política de 1991, dentro del enfoque político y social, pasó de ser, primero, Colombia un Estado de Derecho a un Estado social de Derecho. Eso cambia los ejes fundamentales en todos los ámbitos en los cuales se adentra la Constitución. Ya Colombia deja de ser, desde una perspectiva jurídica política, un gobierno o un Estado que se centra en mejorar las diferentes instituciones que tiene el Estado, que fue algo que vimos con la Constitución de 1886, donde Colombia buscaba mejorarse de manera económica y política a nivel global y pues a nivel de sus departamentos y sus municipios. Entonces el enfoque político-social estaba fundamentado principalmente en los derechos. Pero pues no solo estamos hablando de derechos individuales, sino que también hablamos de derechos grupales. En tanto a los derechos individuales, lo que hizo la Constitución de 1886 es que tuvo cierta evolución con el pasar de los años. Tenemos, por ejemplo, el sufragio femenino, la creación de la fiscalía, que representa como esa creación de entidades gubernamentales que eran importantes para el desarrollo de la nación. Sí, tuvimos la creación de la Fuerza Aérea Colombiana, Entonces, la Constitución de 1886, como ya mencioné, solo estaba buscando mejorar las instituciones y, aunque hablaba de derechos, no estaba muy centralizada en ese eje. Entonces, cuando vamos a la Constitución de 1991, los derechos se fundamentan en tres secciones: derechos fundamentales, derechos económicos, sociales y culturales y derechos colectivos. Dentro de esos derechos, los puntos más importantes y que esta constitución toma es que empiezan a abrirse nuevos espacios para debatir sobre estos derechos, cómo se manejan los gobiernos y para mejorarlos, ¿no? Tenemos el derecho a la vida, derecho a la seguridad social, derecho a la educación, derecho a la libertad. Y asimismo, estos derechos traen deberes. Nosotros debemos tener el deber de respetar la libertad de culto, tenemos que tener en cuenta que esta constitución tiene una ruptura en los esquemas tradicionales de las familias, tenemos un Estado laico. Entonces la Constitución de 91 lo que busca es que todas esas minorías que entre 1886 y 1990 no eran tomadas en cuenta de manera política, se pudieran adentrar de manera legal al Estado colombiano y que el Estado los tuviera en cuenta para poder pues cumplir su tarea de Estado como tal. En los derechos colectivos ya empezamos a hablar de diferentes temas, como es el medio ambiente, como es el deber de proteger los recursos ambientales, como es el deber de proteger el espacio público. Y ya cuando venimos al impacto jurídico político de una manera más amplia, lo que vamos a encontrar es que primero se ampliaron los mecanismos de participación para los ciudadanos. El enfoque jurídico político cambió a un eje en el que el ciudadano prima y es importante por encima de las instituciones. Entonces empezamos a ver que, por ejemplo, tenemos la creación de partidos y movimientos políticos para ampliar esa necesidad de representación política. Encontramos una inflación constitucional positiva, encontramos que la constitución puede ser cambiada conforme las necesidades sociales, los cambios políticos e ideológicos. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, la legalización del aborto, que tuvo pues o tiene aún ciertos problemas o inconvenientes, sigue siendo un debate, pero que muestra cómo es el avance de la Constitución, porque en 1991 aún teníamos una sociedad que pues el aborto legal lo veía como algo no muy claro. Hoy en día ya el debate es más amplio, tenemos personas que están a favor, otras que están en contra. Se institucionalización y se dio autonomía a la Fiscalía, por ejemplo, al Consejo Superior de la Judicatura. Acá no lo mencioné, pero también se le dio autonomía, y es de gran importancia, que lo vamos a ver más adelante, al Banco de la República. Entonces las instituciones trabajan para el Estado, pero su autonomía es importante, ya que nos empiezan a hablar de instituciones que tienen ejes propios y tareas propias. Y uno de los enfoques más importantes es que el Estado reconoce los derechos
inalineables de las personas y ampara la familia como institución básica de la sociedad. Lo que yo voy diciendo, el marco jurídico político es la familia, la sociedad y las personas como tal. En el impacto económico y lo que venía diciendo, saqué esta información de una noticia del Espectador que se llama Estabilidad Monetaria, un triunfo de la Constitución del 91. Estamos hablando de que el Banco de la República se convierte en un ente autónomo que trabaja con el Estado y que, aunque digamos tiene una junta que se conforma por miembros del Estado, su autonomía está basada en buscar que haya estabilidad macroeconómica y financiera. Entonces, mientras el Estado se encarga de recoger recursos, de distribuir bien los recursos, el Banco de la República, por su lado y de una manera óptima, está buscando que toda la distribución del dinero de manera nacional e internacional se maneje acorde las necesidades que tiene Colombia. Y pues ha sido muy importante ya que, por ejemplo, para la época de la Guerra de los Mil Días, Colombia tuvo una inflación del 400% y que, digamos, con la creación del Banco de la República, durante la Constitución de 1886, pues se dio prioridad a que esta inflación disminuyera, pero con la autonomía que se le dio al Banco de la República en la Constitución de 1991, se ha demostrado que, como lo menciona el espectador, es un triunfo que tiene esta Constitución, ya que el banco puede tomar decisiones muy importantes alejándose de ciertas distribuciones que el Estado puede manejar. El impacto social tiene diferentes aspectos. Tenemos, como ya le mencioné, la ampliación de mecanismos de participación, ya que el ciudadano es un eje fundamental y puede y tiene el deber el Estado de cumplir con estos mecanismos para que los ciudadanos puedan expresar sus dudas, sus inquietudes, sus molestias. Con la llegada de la Constitución del 91 también tuvimos una ampliación de los derechos y se dio una carta magna con más derechos que se incluían dentro de esta Constitución que deben ser respetados. De gran importancia tenemos un Estado laico. La Constitución habla de que ya Colombia se aleja de que la religión católica es la única religión que se tiene. Se da un Estado con participación, representación y descentralización. Las entidades como alcaldías, gobernaciones, los resguardos indígenas tienen cierta autonomía que les da el poder de manejar los recursos de una manera más eficiente y eficaz. Y aparte encontramos un Estado que está abierto a la modernización. No solo trabaja a través de lo que es el mundo físico, sino que existe un mundo virtual que se está modernizando constantemente y que el Estado busca llevar a todas las partes de Colombia. Y en tanto al impacto cultural y ambiental, saqué estas tablas de un trabajo realizado en el 2021 que habla de los derechos que trajo la Constitución. Y bueno, no voy a leer las tablas, pero lo que voy a decir es que el Estado empezó a reconocer y a dar garantías para que tanto el medio ambiente como la cultura que nos representa sea cuidada, sea estudiada y que no se deje en el olvido o se deje a un lado. Entonces se abre la participación para tener una vida cultural, se abre una participación para tener el cuidado del medio ambiente. La nación empieza a tener patrimonio cultural que debe ser respetado, cuidado, y también hay un deber de los ciudadanos por proteger los recursos, por respetar las culturas de los demás. Y pues estos artículos son esencialmente muy importantes, ya que estamos hablando, como lo menciono acá, de reconocimientos y garantías que da esta Constitución para cuidar los espacios, garantías que no daba en su totalidad la Constitución de 1886 como tal. Y ya con eso, pues ha sido mi exposición eh, acerca de la Constitución de 1991 y el impacto que ha tenido en las diferentes áreas de Colombia. Muchas gracias por su atención.